Ahora sí, chicos, nuevamente buenos días. Ya estamos por finalizar el mes de noviembre, ya sigue diciembre, el día de la Navidad, ¿no es cierto? De la alegría, de compartir. Para ustedes, me imagino que una de las fechas más importantes, ¿no es cierto? Que se vienen los regalos. Así sea un regalo representativo, pequeño, quizá porque, bueno, esta fecha tampoco es que vaya a ser quizá igual que las demás, porque nosotros estamos acostumbrados a que, o cuántos de ustedes están acostumbrados a realizar la Navidad junto a familiares, una visita extensa, a veces uno viaja, ¿no es cierto? Se junta con la abuelita, con el papá, con los tíos, con los primos, pero ahora a través de estas circunstancias pues va a ser un tanto difícil, ¿no es cierto? Sobre todo para resguardar nuestra salud frente al COVID, que aún no se ha ido. Ha pasado mucho tiempo, pero no quiere decir que ya se terminó el COVID, ya no hay nada, pero siempre guardando la distancia que se debe, ¿no es cierto? Sobre todo para no afectar o no afectarnos nosotros, ustedes que están en una edad susceptible a esta enfermedad y también pues los más ancianos, ¿no? Pero así que ya estamos cerrando con lo que es noviembre, viene diciembre, una fecha que quizás ustedes, los que tienen sus familiares lejos y como ya saben utilizar buenos días, puedan hacer quizás en la hora de la cena, poder hacer una videollamada por WhatsApp o por Zoom, pues, ¿no? Para de una u otra manera mantener esa unión familiar que siempre se ha caracterizado en las fiestas navideñas, ¿cierto? Que se llega, valoren mucho los regalos que les vayan a dar sus papás si les dan algún regalo. Yo me acuerdo que en ese entonces, a su edad, ya no me daban regalos, juguetes, sino me compraban ropa. Y uno emocionado se ponía la ropa, ¿no? Tempranito, ya guardaba, esta es mi ropa para Navidad o esta es mi ropa para Año Nuevo. Bueno, así que ya vamos a entrar a ese mes tan bonito de unión familiar. ¿Ok? Ahora, Buenos días, Miss. buenos días. Vamos a aceptar a sus compañeritos que están interesando. Ok. Ahora sí, chicos. La clase pasada habíamos terminado con el tema del Takionkoi, ¿no es cierto? Esta, la llamada enfermedad del baile. Muy buenos días. Buenos días. Que fue un levantamiento contra los españoles, ¿no es cierto? Para que la sociedad andina, la sociedad del Tahuantinsuyo que se encontraba, buenos días, que se encontraba dueña del Tahuantinsuyo y de esta parte de Sudamérica, pues pudiese recobrar su territorio, su forma de vida, su manera de ver, de sentir, de qué Dios es adorar, ¿no es cierto? Muy distinto a lo que nosotros llevamos ahora. Bueno, con la llegada de los españoles, pues esto se terminó. Tuvieron que aprender un nuevo idioma, tuvieron que trabajar, pues tuvieron que dejar a su familia, trasladarse de un lugar a otro. Las enfermedades empezaron a menguar, la cantidad de indígenas que vivían en ese entonces, ¿cierto? Nuevas enfermedades que ellos no conocían, dioses que no conocían. Por ejemplo, antes eran politeístas, quiere decir que adoraban a varios dioses. Ahora, ahora solo adoraban a un dios, entonces eran monoteístas. Ahora todo era la religión católica, cristiana en sí. Bueno, ese es por el lado de los indígenas, ¿no es cierto? Que eran los que se llevaban la peor parte de toda esta situación o de todo esta llegada de los españoles a América, ¿cierto? Ahora ya hemos tocado una parte entre la lucha entre los conquistadores, ¿se acuerdan? Era la lucha entre los de Almagro versus los de Pizarro, ¿no es cierto? Bueno, entre este tiempo sucedió pues el Taquioncoy, sucedió el Incarri, y ahora vamos a tener que finalizar lo que fueron las batallas de entre pizarristas y almagristas, como dice su nombre, ¿no es cierto? Almagristas, todos los que estuvieron a favor, generalmente generales y soldados que estaban a favor de Diego de Almagro y obviamente la familia que vino con Diego de Almagro, dentro de ellos su hijo, Diego de Almagro el joven, y a él se le llamaba pues Diego de Almagro el viejo, ¿no es cierto? Del mismo modo con Francisco Pizarro, los que estaban a favor de Francisco Pizarro, que en ese entonces eran un poco más, ya que pues él era el capitán y etcétera, ¿no es cierto? Junto con Pizarro, sus hermanos también, que habían llegado acá a Lima. ¿Se acuerdan cuál era la disputa? ¿Se acuerdan? ¿Por qué se peleaban? ¿Por qué empezó esta pelea? Por,
Por el territorio. Por el territorio de Por el Ajá. territorio. Tahuantinsuyo. ¿De qué ciudad en específico? A ver, ¿quién se acuerda de la ciudad en específico? El Cusco. Del Cusco, muy bien, Chanel. Claro que sí, para los que me han contestado muy bien, están atentos. Claro, ellos empezaron esta disputa, este enfrentamiento civil. Se le dice enfrentamiento civil porque ambos eran del mismo país, pero no se le puede llamar guerra civil porque no están dentro de su propio país, sino están en otro lugar, ¿ok? Si esto hubiese ocurrido en España, ¿sí? Se hubiese llamado pues guerra civil porque ambos eran españoles y se encontraban dentro de España. Pero ahora son enfrentamientos, ¿cierto? Enfrentamientos civiles, ¿ok? Como ya les decía, ¿no es cierto? Como ustedes también recordarán, ellos se peleaban por ver quién obtenía o quién iba a lograr tener este pedazo de territorio llamado Cusco, ¿no es cierto? Donde se encontraba pues la sede principal del Tahuantinsuyo. Muy bien, en ese entonces todavía Francisco Pizarro se encontraba pues dirigiendo todas las obras que se estaban haciendo en el Perú, sobre todo en minería, pero en la parte de Lima, ¿no es cierto? Y del mismo modo, pues enviaba a sus allegados. Este enfrentamiento, quizás este disgusto, va a empezar en un inicio con la capitulación de Toledo. Vamos a volver a recordar, ¿no es cierto? Se habían juntado 3 personajes, Pizarro, Almagro y Hernando de Luque, ¿no es cierto? ¿Y se acuerdan qué habían quedado ellos 3 con lo que encontraban? ¿Cómo se iban a repartir estos 3 personajes? ¿Ven? Nuevamente, a ver, recordemos estos 3 personajes, querían iniciar una nueva expedición en busca de nuevas tierras acá para el sur, querían encontrar riquezas y cuando encontrasen riquezas, ¿cómo se iban a dividir? Está muy fácil, ¿ah? Voy a volver a colocar esa pregunta en el examen. ¿Se acuerdan? Nuevamente empezamos, ¿ah? Otra vez una remembranza para ya finalizar noviembre, ¿ok? Estos 3 personajes se habían colocado el nombre la empresa de Levante o la empresa de la conquista, o también son llamados los 3 socios de la conquista, ¿cierto? Ellos se habían quedado en que se iban a venir hacia el sur de América para conseguir, pues, el tan anhelado tesoro que era el Tahuantinsuyo, que ya todos sabían que era muy famoso, que acá había oro, había plata, había riquezas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces ellos decidieron firmar un contrato entre ellos 3, la empresa de Levante, donde lo que encontrasen, lo que vayan, todos los tesoros que vayan a encontrar, se les iba a repartir en partes iguales a los 3, ¿no es cierto? Obviamente con una 10ª parte que iba a ser para el rey, pero una 10ª parte pues era prácticamente casi nada con todo lo que se iban a llevar ellos, ¿no es cierto? Partes iguales. Diego de Almagro su parte, Francisco Pizarro también, Hernando de Luque también. Los 3 iban a recibir por igual, nada que tú menos, nada que yo hago más trabajo y recibo más, no, ¿cierto? Entonces, se queda a cargo Francisco Pizarro como capitán de la expedición, ¿okay? El que iba a dirigir las tropas. A Diego de Almagro se le da pues el cargo de conseguir el abastecimiento, las municiones, etcétera, ¿no es cierto? Y de guiar otro grupo que también iba a continuar con el trabajo pues de Francisco Pizarro. Recordemos que Diego de Almagro es el que empieza el recorrido para ver más o menos cómo estaba el territorio y luego pueda llegar pues Francisco Pizarro. En uno de esos viajes, Diego de Almagro pierde un ojo, ¿se acuerdan? ¿Por qué razón pierde un ojo? A ver, ¿quién se acuerda cómo perdió este ojo? ¿Una batalla? En una batalla, ¿pero qué le cayó al ojo? Una flecha. Una flecha, muy bien, Fernández. Cae una flecha, ¿no es cierto? Y pierde el ojo. En ese entonces ya se había cruzado Pizarro, se había cruzado Almagro, iba de salida, Pizarro iba de regreso, y en fin, antes de dar el tercer viaje, y ya muy seguro Francisco Pizarro de que sí había tesoros, porque había encontrado a unos indios tallanes, ¿se acuerdan? Felipillo y Francisquillo. Muy bien. Habían encontrado estos indios tallanes, ¿con qué? Con orejeras, ¿no es cierto? Y si tenían orejeras quería decir que era símbolo de que eran de la familia real, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo?
aprovechó la oportunidad de que no estaban sus compañeros y viajó a España a presentar con joyas, tesoros y a estos indios que se los llevan nuevamente a España y les hace presente a los reyes, ¿cierto? Dentro de ellos le dicen, miren, quiero una autorización para la conquista. Entonces, bajo el nombre de autorización de la conquista, se firma la capitulación de Toledo, que era una especie de contrato donde nuevamente quedaba que una parte del botín iba a ser pues para obviamente los reyes, que todo lo que conquistasen sea en nombre de los reyes católicos y de la Iglesia Católica. Pero ahí hubo algo que sus demás compañeros, tanto Luque como Almagro, no iban a tolerar de Francisco Pizarro. Es que en un momento se quedó en que los tres iban a recibir la misma cantidad del botín o de tesoro versus la capitulación de Toledo que solo firma Francisco Pizarro con los reyes de España. ¿Okay? En ese entonces los reyes católicos, Isabel y Fernando. ¿Okay? ¿Qué decía? Que el capitán, el general y el gobernador de todas las tierras iba a ser Francisco Pizarro, versus lo que le iba a tocar pues a Diego de Almagro solo una parte del territorio y por último a Hernando de Luque solo se le iba a dar el obispado de Tumbes. Entonces, ¿qué sucedió? En un inicio los tres iban a cobrar lo mismo y pues ahora no. Ahora Francisco Pizarro iba a recibir mayor cantidad de riquezas, iba a recibir todo el honor como conquistador. A Diego de Almagro se le iba a entregar Tumbes, solo ese territorio para él, y pues a Hernando de Luque solo un obispado. No iba a recibir más dinero porque era parte del clérigo, quiere decir que era parte de la iglesia, ¿cierto? Y entonces él queda satisfecho. Francisco Pizarro en ningún momento dijo, no, yo también quiero para mis amigos igual. Se negó y lo que hizo fue firmar este tratado sin que sus compañeros supiesen. Sus compañeros se llegan a enterar recién cuando ya hacen su entrada triunfal en 1535 hacia el Perú, ¿cierto? Ahí nuevamente se encuentran con Atahualpa, sucede lo que tuvo que suceder con Atahualpa, es derrotado, luego empiezan a cambiar de incas para tener un gobernador, etc. Hasta que se da la repartición, ¿cierto? Nueva Castilla y Nueva Toledo. ¿Se acuerdan? Muy bien. Entonces, aquí había otro problema. Para eso, Diego de Almagro ya estaba molesto porque habían firmado un contrato con los reyes sin que se les avisara. Lo que hizo Hernando de Luque fue simplemente retirarse por las buenas. Ya no quiso pelear más entre los conquistadores porque el rey de España ya le había dicho que él no merecía tanto porque ya era parte del clérigo, parte de la iglesia. Y como era parte de la iglesia, se suponía que él ya recibía una parte pues de las ofrendas y de los diezmos, ¿cierto? Entonces dejó dejarlo por ese lado y dejó en pie de lucha a estos dos conquistadores, los primeros conquistadores que se hacían llamar que llegaron al Perú. Empiezan las discusiones, Diego de Almagro muy molesto por el contrato de Toledo, por la capitulación de Toledo. Pizarro reclamaba y había tomado posesión de lo que era el Cusco. Diego de Almagro decía que no, que a él le pertenecía la parte del Cusco porque a él le habían dado la parte más al sur. ¿Okay? ¿Se acuerdan? En el límite entre Ica y Chincha para abajo le pertenecía pues a Diego de Almagro. Pizarro decía que no y hubo un enfrentamiento. ¿Okay? Más adelante se va a dar otro tratado, el Tratado de Mala, donde se le dice y llegan a un acuerdo estos dos socios. En el Tratado de Mala quedaba estipulado que el territorio de la ciudad del Cusco le pertenecía a Francisco Pizarro. Ambos quedaron de acuerdo, tanto almagristas como pizarristas. Sin embargo, las batallas no van a terminar ahí porque no van a estar satisfechos. Recordemos este incidente de Diego de Almagro que quiso ir a buscar nuevos territorios similares al Tahuantinsuyo más al sur y se fue por el lado de Chile. ¿Y qué encontró? Nada. Encontró tierra, encontraron piedras, encontraron personas que no eran civilizadas como las que habían en el Tahuantinsuyo y regresaron pues muy mal. Entonces, justo a ello, que recordarnos, estaba Manco Inca, había hecho el cerco, estaba en plena rebelión Manco Inca, ¿no es cierto? Y justo llegan y se encuentran con que
con que el hermano de Pizarro estaba ahí y hubo un altercado. Llegan a derrotar a Manco Inca nuevamente entre los dos, pero no había terminado el enfrentamiento. Ahora, con esta breve introducción, vamos a ver nuestra ficha de hoy. ¿Okay? Recuerden que esta es una batalla entre almagristas y pizarristas. Almagristas a favor, obviamente, de Almagro y pizarristas a favor de Pizarro. ¿Okay? Acá vamos a ver ya, estas son las batallas finales. Con ello termina, porque también se empieza con la terminación de ellos, empieza el virreinato. ¿Okay? No vayan a confundir que cuando llega Francisco Pizarro, llegan los españoles al Perú y empieza el virreinato, no es así. Antes del virreinato estaban los encomenderos, ¿se acuerdan? Los encomenderos eran ellos, ¿es cierto? Todos los que habían participado en la conquista y eran pues acreedores o tenían el derecho de tomar posesión de las tierras y de los indígenas, ¿es cierto? Para que cumpliesen sus órdenes como una especie de trabajadores pero sin paga, ¿ok? Entonces vamos a ver los primeros antecedentes. Recordemos que Almagro el Viejo es Diego de Almagro, el que acompaña a Francisco Pizarro, ¿ok? Cuando escuchemos Diego de Almagro el Joven o Almagro el Joven, estamos hablando de su hijo, ¿ok? Muy bien. Dice, la Primera Guerra Civil, la guerra de Diego Almagro el Viejo, ¿ok? Vamos a los antecedentes. ¿Qué quiere decir antecedentes? ¿Por qué? ¿Cómo fue antes de que sucediese? ¿Ok? ¿Qué sucedió antes de esta guerra? ¿Ok? Dice, los conflictos entre los conquistadores no se hicieron esperar mucho tiempo. Y para comprender las causas que lo originaron, debemos recordar la capitulación de Toledo, firmada en 1529. Documento en el cual el principal beneficiado fue Francisco Pizarro, lo que motivó los primeros recelos o enfrentamientos, o disgustos también se le puede llamar, entre los otros socios, ¿no es cierto? En este caso, Diego de Almagro y Hernando de Luque. En 1534 ya Francisco Pizarro estaba por llegar al Perú. Carlos I o Carlos V de España dividió los territorios conquistados en dos gobernaciones. ¿Recuerdan? Trazó por la mitad, supuestamente, lo que era el Tahuantinsuyo. La gobernación de Nueva Castilla, que le correspondía a Francisco Pizarro, y la gobernación de Toledo, que le correspondía a Diego de Almagro, ¿cierto? Ahí empezó el primer incidente, ¿ok? Ahora vamos a ver las causas. ¿Por qué razón? ¿Cuáles fueron las motivaciones? ¿Okay? Dice, los problemas entre los conquistadores se agravaron a partir del dilema. ¿Cuáles son los límites entre las dos gobernaciones? Si todavía recién era un territorio que se iba a descubrir. Nadie tenía un mapa. No había un mapa cómo señalar de dónde a dónde, ni cuántos kilómetros había, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ese fue el primer dilema. ¿Cuáles son los límites entre las dos gobernaciones? A Pizarro se le concedió un total de 270 leguas que contaban desde el río Santiago en el Ecuador, pero no estaba bien establecido dónde terminaba. Sabían dónde iba a iniciar, pero no sabían dónde iba a terminar la parte de su gobernación. ¿Ok? Según Almagro, la gobernación de Pizarro terminaba a la altura de Chincha, como ya lo habíamos visto en la primera vez que hablamos sobre Almagro y Pizarro, ¿no es cierto? Según Almagro, o sea, según él, creía que los territorios entregados a Pizarro terminaban en Chincha. Por lo tanto, a Almagro le correspondía lo de Chincha hacia el sur. Y dentro de ello ya sabemos que se encuentra el Cusco, ¿cierto? Entonces dice, según Almagro, la gobernación de Pizarro terminaba a la altura de Chincha. Por lo tanto, para Almagro, la ciudad cusqueña le pertenecía a él y no a Pizarro. ¿Ok? Pero Pizarro se oponía a esta conclusión de su socio. Es así que la posesión del Cusco se convirtió en la principal causa de la Primera Guerra Civil y enfrentamiento entre almagristas y pizarristas. Entonces, lo primero será que no sabían con exactitud, era lógico porque era un territorio nuevo, no sabían con exactitud dónde empezaba y dónde terminaban pues sus tierras, sus gobernaciones. Almagro decía que a Pizarro se le terminaba su territorio en Chincha y a él obviamente si terminaba en Chincha lo que continuase iba a ser pues para él, para Almagro.
Y ya sabemos que Cusco se encuentra muy al sur, ¿cierto? Muy al sur del Perú. Entonces, por este motivo, empieza el primer enfrentamiento. Ahora vamos a ver el fracaso de la expedición, que hablamos un poquito de cómo fue el viaje de Chile, de Pizarro, el viaje que hace Almagro hacia las tierras chilenas, ¿ok? Dice, el fracaso de una expedición. El que tiene su ficha puede ir leyendo, puede ir siguiendo con su mirada, o si se logra ver bien en la pantalla, también lo pueden hacer, ¿ok? El fracaso de la expedición. Parte de la gobernación de Almagro se concentraba en los territorios del actual país de Chile, ¿ok? El conquistador organizó una expedición para conocer sus nuevas tierras. Tenía la confianza de encontrar las riquezas iguales a la ciudad imperial, pero su hallazgo resultó siendo todo lo contrario de lo que él esperaba. Quiere decir que no le fue bien. Al llegar a la región, se dio con la triste sorpresa que la mayoría de sus tierras eran desérticas y pobres, y que los indios araucanos, ¿okay?, que eran pobladores rebeldes y muy difíciles de someter. Imagínense, no había tierras fértiles, eran desérticas, y los únicos que vivían ahí eran los araucanos, ¿ok? Era una especie, pues, de pobladores muy austeros, muy, ¿cómo decirles? Les gustaba la guerra, la pelea, no se sometían. Ante este fracaso, Diego de Almagro decide regresar al Cusco y tomar posesión de la ciudad, ¿no es cierto? Quiere llegar al Cusco, bueno, me fue mal en Chile, me regreso al Cusco, tengo que pelear por este territorio porque yo sé que es mío, aseguraba Diego de Almagro. Entonces, en 1537, como lo habíamos visto, Diego de Almagro y sus huestes, cuando hablamos de huestes, quiere decir a sus compañeros, a sus soldados, todos los que le acompañaban, ¿ok? Entraron al Cusco y justamente encontraron a la rebelión de Manco Inca. Se encontraban justo ahí. Manco Inca se había encerrado y quería votar a los españoles. En eso ayudan a los de Francisco, a los del lado de Francisco Pizarro, pues a terminar con este levantamiento de Manco Inca. Dice, en 1537, Almagro y sus huestes entraron al Cusco. Ayudaron a liberar al Cusco de la rebelión de Manco Inca. Una vez terminada la lucha contra el joven Inca, Almagro aprovecha la oportunidad y toma prisionero a Hernando y Gonzalo Pizarro, ¿ok? Estos eran los hermanos de Pizarro, ¿ok? Para luego señalar que Cusco se encontraba dentro de los límites de su gobernación, ¿ok? Había tomado sus rehenes a los pizarristas y pues había dicho que ese territorio le pertenecía, ¿ok? La primera reacción de Francisco Pizarro, vamos a ver cómo reaccionó, fue tratar de entablar una negociación con su socio. ¿Con quién? Con Diego de Almagro. ¿Para qué? Para que puedan soltar a sus hermanos, al fin y al cabo. Realizándose las conversaciones de Mala, tomen nota ahí, el que lo puede ir subrayando, porque viene en una pregunta, dice, la primera reacción de Francisco Pizarro fue tratar de entablar negociaciones con su socio, realizándose la conversación o las conversaciones de Mala. Se le dice de Mala porque pues se encontraban en la ciudad de Mala, ¿cierto? Bajo el arbitraje del fray Francisco Bobadilla. Los resultados favorecieron a Pizarro, pues el fallo determinaba que el Cusco le pertenecía a la gobernación de Nueva Castilla, quiere decir a la gobernación de Pizarro, ¿ok? En una posterior negociación, ambos conquistadores accedieron a someter a la decisión final al rey Carlos I. No conforme Diego de Almagro con esta decisión tomada por el fray Francisco Bobadilla, donde le entregaba el Cusco a Pizarro, pues deciden... Mire, ¿desde dónde subrayamos? Desde donde dice, a ver... La primera reacción de Francisco Pizarro fue tratar de entablar negociaciones con sus socios realizándose la conversación de Mala. A partir de ahí, ¿ok? ¿Qué se había dado en la conversación de Mala? Pues se le había favorecido a Francisco Pizarro entregándole el Cusco como parte de su gobernación. Eso es lo que podemos destacar de acá. Si nos preguntan de qué se realizó, qué sucedió, qué se dio en la conversación de Mala, pues se le cedió a Francisco Pizarro el Cusco, ¿ok? Se le va a ceder. No contento con esto, Diego de Almagro decide que el rey Carlos I, rey de España,
y por ende rey también de lo que era el territorio del Tahuantinsuyo, ya conquistado, pues trata de decir que él tenía que ser el que decida a quién le tocaba el Cusco. ¿Okay? Entonces dice, en una posterior negociación, o sea, luego de la de Mala, ambos conquistadores accedieron a someter a la decisión final al rey Carlos I o Carlos V de España, con la condición de que Almagro liberara a Hernando Pizarro. ¿Okay? Muy bien. Ahora vamos a ver la batalla de Salinas y donde pues da fin a Almagro el Viejo, Diego de Almagro. ¿Okay? Hacia diciembre de 1537, Almagro se retiró de Chincha para dirigirse al Cusco, cumpliendo previamente su compromiso de liberar al hermano, pues, de Francisco Pizarro, en este caso Hernando. Mientras tanto, Francisco Pizarro organizó un ejército y encargó a su hermano Hernando marchar tras de Almagro. ¿Okay? El ejército de Hernando Pizarro, conformado por 1000 soldados, enfrentó al ejército de Diego de Almagro, conformado con apenas 700 soldados. ¿Okay? Chicos, si se corta, volvemos a ingresar, ¿ok? 700 soldados. ¿Qué día? El 6 de abril de 1538, muy cerca de la ciudad del Cusco. Salinas se encuentra por cerca de la ciudad del Cusco, ¿ok? Los almagristas fueron derrotados. Su líder intentó huir hacia Sacsayhuamán, quiere decir, Diego de Almagro intentó huir a Sacsayhuamán. Pero debido a su estado, pues esto se le hizo difícil y fue tomado prisionero por los pizarristas. Luego de ser prisionero, fue llevado al Cusco. Hernando Pizarro se encargó de realizar un juicio muy rápido, acusándole de haber dado muerte a numerosos españoles y de haber desconocido a las autoridades españolas. ¿Okay? Muy bien. Diego de Almagro el Viejo fue sentenciado a muerte y fue estrangulado en su propia celda. ¿Okay? Su cadáver fue llevado a la Plaza Mayor del Cusco, donde fue decapitado frente a la multitud el 8 de julio de 1538. ¿Por qué lo decapitaron si ya lo habían matado en la celda? ¿Por qué esa necesidad de llevarlo a la plaza y decapitarlo? Quiere decir, cortarle la cabeza en plena plaza. ¿Para qué? Para que tuviesen miedo los demás almagristas que quedaban y no se levantasen contra los pizarristas. ¿Okay? Era una manera de advertencia, así tipo gángster, ¿no es cierto? La decisión de Hernando de Pizarro de ordenar la muerte de Almagro le valdría a él ser juzgado por el Consejo de Indias. Quiere decir que debido a que fue un juicio muy rápido y se le acusaba de haber matado a varios españoles, lo cual sí estaba permitido porque se encontraban ambos bandos en guerra. ¿Okay? Entonces sí estaba permitido que ellos pudiesen matar, pues en una guerra se va a matar, se va a ganar. La muerte de Almagro ahondó las diferencias entre pizarristas y almagristas. Los almagristas no se quedaron contentos con ello y van a ir todavía a seguir instigando o hostigando también a los pizarristas. La gente de Almagro sufrió todo tipo de persecuciones por parte, pues, de los pizarristas. ¿Okay? Ahora vamos a ver la Segunda Guerra Civil. ¿Okay? En la primera guerra civil se enfrentan ambos conquistadores, Diego de Almagro y Francisco Pizarro. ¿Okay? En la segunda vamos a ver al sucesor de Diego de Almagro, en este caso, el hijo de Diego de Almagro. ¿Okay? Diego de Almagro el Mozo o el Joven. ¿Okay? Dice Segunda Guerra Civil, guerra de Diego de Almagro el Mozo, la revancha de los almagristas. Suena a película, ¿no es cierto? Después de la muerte de Diego de Almagro, los almagristas se organizarán para enfrentarse contra Francisco Pizarro. ¿Okay? Por ello, se reunieron en Lima con el objetivo de vengarse. A la cabeza de los almagristas estuvo Juan de Rada, que se reunieron con el hijo de su fallecido líder, Diego de Almagro el Mozo. La venganza consumada, muerte de Francisco Pizarro. Estén atentos porque es una muerte algo extraña también. Muy bien, lo que querían en primer lugar los almagristas luego de la muerte de Diego de Almagro es que pues también muriese el líder de los pizarristas, que era Francisco Pizarro, que se encontraba en Lima. ¿Okay? Los almagristas, llamados también los de Chile, llevaron a cabo los preparativos para el asesinato de Francisco Pizarro.
El 26 de junio de 1541, un grupo de almagristas encabezado por Diego de Almagro el Mozo y Juan de Rada irrumpieron en la Plaza Mayor de Lima al grito: ¡Viva el rey! ¡Muera el tirano! ¿Dónde se encontraban? Actualmente en el Palacio de Gobierno, que también se le conoce como la Casa de Pizarro. Ahora donde se encuentra el nuevo presidente Sagasti, en ese mismo lugar. ¿Okay? Francisco Pizarro fue sorprendido en su propia residencia y luego de un duro enfrentamiento cayó muerto de una estocada en la garganta. Quiere decir que le hincaron, pues, ¿no? Con la espada a la altura de la garganta. Junto a él murió su hermano Martín de Alcántara. ¿Okay? Acá podemos ver un dibujo donde los almagristas atacan a Francisco Pizarro. Pero ahí no termina todo. Se cuenta que a punto de expirar, o sea, a punto de morir, Pizarro remojó los dedos de la mano derecha sobre su garganta abierta y dibujó con su sangre una cruz en el piso. ¿Debido a qué? Porque Francisco Pizarro se consideraba una persona muy católica. ¿Okay? Para apurar su muerte, debido a que no moría, estaba agonizando, pero no moría, uno de los almagristas le lanza una vasija sobre la cabeza. ¿Okay? Exactamente a la altura de la cara. A la muerte de Francisco Pizarro, los de Chile, o los almagristas, nombraron como gobernador del Perú a Diego de Almagro el Mozo. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver este personaje que se llama Cristóbal Vaca de Castro, ¿ok? Que es enviado por el rey Carlos I. ¿Ok? Con la muerte de Francisco Pizarro se originó un vacío de poder, ¿ok? Ya que la gran mayoría no reconocía a la autoridad de Diego de Almagro. Quiere decir, algo así como acá, ¿se acuerdan cuando ascendió Merino? Nadie quería que sea presidente, no lo reconocían por más que tenía el título. Algo parecido sucedió en ese entonces. Había tomado el poder el gobernador general, muerto ya Pizarro, se le dan a Diego de Almagro el Mozo, hijo de Diego de Almagro el Viejo. Pero la gente no lo reconocía y no le hacía caso. ¿Okay? Entonces, Carlos V, al tener noticia de los conflictos entre almagristas y pizarristas, decide enviar a Cristóbal Vaca de Castro para poner fin a los problemas en ambos bandos. Lo que quería Carlos I, el rey de España, que haga Cristóbal Vaca de Castro, era que pueda conversar con ambos grupos y pues que se dé el cese final y se escoja nuevamente a alguien que pueda gobernar estas tierras. El rey le había otorgado a Vaca de Castro altos cargos por encima de los mismos conquistadores. Una vez llegado a los territorios andinos, se enteró de la muerte de Pizarro y de la sublevación de Almagro el Mozo. Además de buscar solución al pleito, se dedicó a administrar las gobernaciones. Estas habían sido abandonadas debido a que lo que se habían dedicado a hacer era a pelear por el Cusco. Sin perder mucho tiempo y con apoyo de pizarristas, se internó en la sierra. Luego vamos a ver acá la batalla de Chupas, que va a ser la última batalla. ¿Okay? En los llanos de Chupas, cerca a Huamanga, ya nos encontramos en Ayacucho, se enfrentaron almagristas y las fuerzas leales al rey. ¿Okay? Quiere decir que las fuerzas leales al rey estaban junto con los que habían enviado a Vaca y los que habían enviado, los que estaban a favor también eran los pizarristas. ¿Okay? Fuerzas leales al rey el 16 de noviembre. Vaca de Castro, con sus hombres, derrotaron a los almagristas. Almagro el Mozo huyó hacia el Cusco, donde fue tomado lamentablemente prisionero. Fue condenado, al igual que su padre, a decapitación y como última voluntad pidió que lo enterrasen junto también a su padre, a Diego de Almagro el Viejo. Murió ejecutado en la Plaza Mayor del Cusco a la temprana edad de solo 20 años. Y cumpliendo los demás españoles su último deseo, sus restos fueron enterrados en el convento de la Merced del Cusco, donde se encuentran hasta la actualidad ambos cuerpos, tanto de Almagro el Viejo como su hijo Almagro el Mozo. Chicos, nos queda 1 minuto 30, si se termina nuevamente ingresamos, ¿ok? Repito, solo para darle algunas pautas. Vamos a hacer otra vez una retrospección de todo. Vamos a ver nuevamente que se inicia, los antecedentes, cómo es que se da este problema entre conquistadores. Primero, por la capitulación de Toledo.
El más beneficiado fue Francisco Pizarro. Al que le tocó cierta parte fue Diego de Almagro y al que le tocó prácticamente nada fue Hernando de Luque. Debido a esto, se van a molestar. Como recién iban a conquistar este territorio, nadie sabía cuánto medía el Tahuantinsuyo, qué territorios había, qué lugares y de dónde a dónde medir. Entonces, simplemente el rey dijo se va a dividir en 2 gobernaciones. Ya les había comentado que Hernando de Luque decide retirarse de este pleito. ¿Ok? Decide retirarse de este pleito y es así que solo quedan estos 2 bandos opuestos, almagristas y pizarristas. A los pizarristas, quiere decir el que estaba pues a la cabeza de los pizarristas, Francisco Pizarro, le dan la gobernación de Nueva Castilla, ¿cierto? Y por el lado de Diego de Almagro le dan la gobernación de Toledo, ¿ok? Dicho esto, hasta ahí nadie sabía cómo era el territorio, nadie sabía lo que iban a encontrar, porque recordemos que la capitulación de Toledo se da en 1529, todavía no habían llegado al Perú llegan en 1530.